Nuevamente estamos con todos ustedes en otra sesión de conceptoterapia y es realmente un placer para nosotros utilizar la palabra realmente como un método terapéutico. La palabra vuelta a concepto, esa definición propia que nos ayuda a ser más inteligentes, a clarificar mejor nuestra mente, nuestro pensamiento, el producto y que nos hace inclusive tener una mayor fuerza mental, un mayor poder mental. Tenemos más de 207, 208 conceptos, revisamos muchos de ellos ya, aquí están los que quedan y el de hoy, el concepto de hoy, va a ser un concepto probablemente muy interesante, tan interesante como el miedo, una de las emociones básicas, el miedo, el 90. El miedo es una emoción básica que termina siendo una actitud, ese miedo que para nosotros es cuando se tienen fortalezas, se tiene conciencia de fortalezas, pero se piensan que estas fortalezas, se piensa o se sabe, que estas fortalezas no logran neutralizar con éxito las amenazas que hay. Entonces en el cuadro FODA de las emociones queda entre las 9 y las 12. Fortaleza, pero amenaza. El miedo es un elemento fundamental. El miedo en negativo sería el que nos propone evadir, negar, evadir, huir. Y el miedo positivo es un miedo muy interesante porque el miedo positivo nos hace enfrentarlo probablemente a través de la organización. Entonces, por ejemplo, si le tememos a la soledad realmente, entonces hacemos una organización en base de afectos, base de creación de pareja, de familia, y así sucesivamente se van generando todas las conductas organizadoras ante los miedos. Y hay varios miedos del ser humano, los voy a nombrar de una manera muy rápida para que usted ubique realmente cuáles son sus grandes miedos. Está el miedo a la soledad, está el miedo a la culpa, está el miedo al daño al otro, está el miedo al rechazo social, está el miedo a no ser reconocido, al anonimato, está el miedo al fracaso, está el miedo a las enfermedades, está el miedo a la muerte, está el miedo a la locura, está el miedo al fracaso, está el miedo a la pobreza, y en estos grandes miedos están probablemente todos los grandes miedos del ser humano, individual o colectivo, y que hacen que al organizarlos hagamos precisamente las organizaciones. Entonces tenemos en la familia, tenemos el liderazgo, la democracia, la medicina, la tecnología, la economía, para superar a cada uno de estos miedos que hemos nombrado. El miedo es fundamental, el miedo es positivo, si ese miedo nos hace conscientes, si nos hace organizar, y el miedo será muy negativo si nos hace evadir, nos hace realmente escapar, o en muchos casos negar. La terapéutica del miedo es evidente, es uno de los grandes elementos que hay que trabajar en todo ser humano y que uno tiene que trabajar como ser humano, individual o colectivo, ya sea en grupo, social, familiar, colectivo, digo, nacional, toda una sociedad, cuáles son nuestros grandes miedos y cómo los organizamos. Y creo que ahí está la clave terapéutica de enfrentar sobre todo el futuro. Esta es la sesión de hoy que indudablemente es muy importante. ¿Cómo están sus miedos? ¿Cómo manifiesta sus miedos? ¿Cómo organiza sus miedos? Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.